Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué gusto de poder nuevamente compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Siempre una bendición el poder saludarles y el poder rogar al Señor que cada uno de ustedes se encuentre bien, junto con sus familias, junto con sus seres queridos, y que la palabra del Señor una vez más pueda alimentarnos, pueda exhortarnos, animarnos a poder perseverar y continuar siempre obedeciendo a lo que el manual de nuestra vida, del manual de nuestros cristianos, la palabra del Señor, nos insta a seguir y a continuar para el crecimiento y la edificación de cada uno de nosotros y por supuesto del cuerpo del Señor, su iglesia. Así que les animo a que me ayuden a orar para que sea el Espíritu Santo hablando a sus vidas, así como habló a la mía. Señor, gracias en el nombre de Jesús. A ti sea gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por este tiempo de estudios, gracias por este tiempo en que podremos escuchar tu voz, el consejo sabio de tu poderosa palabra. Usa mi vida, Señor. Permite que mis hermanos y mis hermanas, mis amigos, todos los que, Señor, van a escuchar este mensaje, puedan escuchar la palabra de parte tuya, Señor mío. Y que mi vida solamente sea un instrumento en tus manos, para que el poder y la excelencia del Espíritu Santo se glorifique en este día, para lograr el crecimiento de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, a ti sea gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Quiero un pequeño repaso solamente para entrar ya a lo que es el último capítulo de este hermoso libro. Lo último que hemos estado estudiando fue de los pasos a seguir. Luego de la construcción de los muros venía la reconstrucción de la vida espiritual del pueblo, y Nehemías estableció 3 puntos importantes. La primera, hizo una consolidación a través de diferentes puntos que también están dentro de las predicaciones, consolidando a través de la obra se llama. También evidenciando esa consolidación, o sea, no solamente bastaba consolidarlo, sino que también luego debía de haber una evidencia de que realmente habían sido consolidados. Y finalmente venía lo que tenía que ver ya con el servicio al Señor. Ya estaban listos para servir al Señor. Y en la última predicación que estudiamos hace 2 domingos atrás, vimos acerca de lo que fue la celebración del Señor. El pueblo ya había sido consolidado, había sido evidenciado, habían entregado su servicio, su vida al Señor, y ahora era el tiempo de celebrar al Señor. Y habían 3 puntos importantes para poder celebrar correctamente al Señor. Una de ellas era dedicarse, deleitarse y sacrificarse. 3 puntos importantes para poder celebrar. Y si uno lo ve en la vida cotidiana, cada uno de nosotros, cuando uno va a celebrar algo importante, un acontecimiento importante en su vida, estos 3 puntos tienen que estar. Si uno quiere celebrar, no sé, un matrimonio de alguien, de un familiar, de un hijo, uno primero se dedica para que todo funcione bien, se dedica, le dedica tiempo para que con tiempo comienza a programarlo, empieza a agendar, a arrendar los lugares, el alimento y todo lo que tiene que ver, pero se dedica con mucho tiempo, anticipación. Pero también en esa persona hay un deleite de saber de que va a dar un paso importante en su vida y un paso de obediencia, ¿cierto? Que es lo que conlleva un matrimonio. Pero también tiene un sacrificio, ¿cierto? Un sacrificio, acostarse tarde, de repente viajar, estar en diferentes lugares, llamar, visitar. Es un trabajo que conlleva esos 3 puntos: dedicación, deleite y sacrificio, pero los 3 llevan a una sola cosa, la celebración. Y esto es lo mismo nosotros en el Señor. Para poder celebrar al Señor correctamente, tenemos que dedicar tiempo en buscar su rostro, en estudiar su palabra. Tenemos que deleitarnos en esto. No tiene que ser una carga para nosotros el orar, el leer la palabra. Tiene que ser un deleite para nosotros, pero también un sacrificio en el que podamos ocupar tiempo importante de nuestras vidas, que generalmente lo ocupamos en otras cosas, ocuparlo para buscar del Señor. Y así entramos al capítulo 13, ya terminando este
capítulo 13 nos damos cuenta de lo importante que fue Nehemías. Pero ahora que vamos a estudiar este capítulo 13, que es el último, nos vamos a dar cuenta de que realmente Nehemías es importantísimo. Tanto como Pedro, como Pablo, como muchos de los personajes importantes que salen en el Nuevo Testamento, como Moisés, como Noé, como Abraham, como David, que salen en el Antiguo Testamento, Nehemías cumple un rol pero fundamental para el aprendizaje y para la enseñanza del pueblo del Señor en estos tiempos. Y lo vamos a entender a medida que vamos estudiando este capítulo 13, porque tiene una particularidad muy importante, hermanos, porque este capítulo 13 nos hace entender y nos hace ver, porque siempre está el cuestionamiento de que la palabra del Señor no es la palabra de Dios porque está escrita por hombres. Y siempre está ese cuestionamiento de las personas, principalmente de la gente del mundo. Pero aquí nos damos cuenta en este capítulo de que en realidad es una palabra inspirada por el Señor, porque este libro, con este capítulo 12 que estudiamos, porque era la fiesta y ahí se terminaba y uno podía decir, aquí y todos vivieron felices por siempre. Y si hubiese sido de hombre, aquí terminaba. Pero este capítulo 13 saca a la luz las cosas y nos hace ver de que para Dios nada sale de su vista y Él saca todo a la luz. Y saca a la luz un problema que parecía que estaba mejorado. Lo saca nuevamente a la luz, como un dicho que es muy común en nosotros, que dice que tropecé de nuevo con la misma piedra. Entonces va a ser muy importante entender este capítulo 13. Vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo 13 del libro de Nehemías. Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Puntos importantes para tocar en estos primeros 3 versículos. Primero, hay que recordar que Nehemías, si recordamos del principio, cuando Nehemías recibió el llamado del Señor, dice que él se presentó ante el rey para solicitarle la posibilidad de poder ir hacia allá, y el rey le preguntó: ¿cuánto te vas a tardar? 52 días tardó, pero Nehemías tenía que volver nuevamente. Tenía que volver a su trabajo. Él pidió un permiso especial, pero tenía que volver a su trabajo. Él ya había dejado todo formado, todo establecido. Ahora él podía volver de acuerdo a lo que él había prometido al rey. Entonces, eso es un punto importante. Y dice que estando allá, junto con el rey, se enteró de que el pueblo nuevamente se había apartado de Dios. Como les decía el dicho, ellos habían nuevamente tropezado con la misma piedra. Y hemos aprendido mucho en estos 12 capítulos, pero tenemos que prestar mucha atención a este capítulo 13, porque sin duda va a ser muy importante aprender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en este capítulo 13. Mire, el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20-22, dice un texto que no es muy gustoso para nosotros. No nos gusta mucho, pero se los voy a leer. Dice así: Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22, dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Un texto que no es muy bonito, pero es el claro ejemplo de esto. Cuando uno vuelve a tropezar con la piedra, es como eso, es como el perro que vuelve, como el vómito que vuelve al perro. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible que uno pueda volver a tropezar con lo mismo? Y es que hay pecados, hay cositas que el Señor habla a la vida de uno, y uno entiende, razona, pero después como que vuelve nuevamente.
Y uno puede decir, uno a veces asocia esto con cosas como, no sé, que uno vuelve a fumar, vuelve a tomar, cosas así, pero hay cosas como el chisme, hermano. Se ha predicado tanto del chisme, del cagüín, de la lengua, y uno entiende eso y el Señor le habla a su vida y de repente como que vuelve a tropezar con lo mismo. Vuelve a caer en ese mismo, en la mentira, en las malas palabras, en la grosería, en el odio, en el enojo. El Señor habla y dice, tienes que amar a tu hermano, no tienes que enojarte con ellos, tienes que pedir perdón. Y el Señor habla y después te pasa algo y te vuelve a enojar. Es como que vuelve a tropezar con lo mismo. Si el Señor habló a su vida y uno vuelve a tropezar con lo mismo. Entonces, para evitar volver a tropezar, vamos a aprender algunos principios que Nehemías, a través de la palabra del Señor, nos enseña. Primero, para evitar volver a tropezar con la misma piedra, lo que tenemos que hacer es restaurar nuestra comunión con el Señor. El libro de Proverbios, el capítulo 26, el verso 11, dice algo muy parecido a lo que leímos, pero le añade algo más. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así es el necio, así es el sinónimo, así es el torpe, el que prefiere volver a tropezar con lo mismo antes que fomentar una relación más íntima con el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para volver a tropezar con lo mismo? Entonces, restaurar nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo restauramos nuestra relación? ¿Cómo reforzamos nuestra relación con el Señor? Y este es un ejemplo muy claro, es haciendo hábitos de nuestra vida. Uno tiene que pensar cuando niño, y nosotros lo vivimos ahora con la Matilde, con nuestra hija. Y le decimos, Matilde, ya ahora está más grandecita, Matilde, hay que lavarse los dientes. Matilde, hay que lavarse la cara, lavarse las manos. Cuando sea más grande, hay que bañarse, hay que peinarse, hay que, no sé. Entonces, ¿qué les enseña eso? Nosotros, entonces, vamos formando hábitos, le vamos insistiendo, porque le estamos enseñando. Hoy, cuando ya son adultos, cuando usted es adulto, no necesita a alguien que le diga, anda a lavarte los dientes, anda a lavarte, anda a bañarte, lávate. No, porque esos hábitos ya los hicimos parte de nuestra vida y ya tenemos una comunión con esos hábitos. Porque hubo alguien que nos instruyó, con eso insistió, que nos insistió a que esto, que esto, que esto. Y al final se hizo hábito. Esto es lo mismo, hermano, en la vida espiritual. El Espíritu Santo es el que nos insta y lee la Biblia, ora, dobla tu rodilla de repente. Y he escuchado hermanos que de repente están ahí y el Espíritu les amonesta y le dice, tengo que orar, sí, tengo que orar hoy día. Me corresponde porque es parte de mi día hoy día orar. O estoy dentro del grupo de oración de este día. O quiero escuchar al Señor y está ahí y uno está metido en la comedia y en el Espíritu, ándale la palabra, ándale la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando formemos un hábito de esta relación con el Señor. Eso es lo que el Señor busca. Mire, ahí mismo en Proverbios, el capítulo 12, Proverbios, capítulo 12, el verso 15, 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Es sabio. Generalmente uno quiere llevarse por las suyas, pues si uno cuando es niño pasa lo mismo. Y que uno le dice, hace esto y como que quiere hacer pero al final termina obedeciendo. Porque termina obedeciendo la voz del sabio. Nosotros lo mismo, a veces cuando somos grandes, el Señor nos insta a hacer esto. Y la palabra, y uno dice, no, pues si no es tan importante. O anda a la iglesia, o congrega, no, si no es tan importante. Sí es importante, hermano. Es importante. Por ende, no tratemos de movernos por nuestros pensamientos, porque eso es de necio. Pero cuando obedecemos la palabra del Señor, eso es de sabio. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, ¿por qué es importante restaurar nuestra comunión con el Señor? Obviamente para evitar tropezar, pero ¿qué pasa cuando perdemos la comunión con el Señor? Pasan
cosas muy importantes. Primero, nos volvemos insensibles. Mire, en el libro de Nehemías, leímos los primeros 3 versículos, pero miren lo que dice el verso 3. Dice, cuando oyeron pues la ley. ¿Qué había pasado? Habían estado, ¿se acuerdan que habíamos estado leyendo de que ellos mismos pedían la palabra, pedían la palabra? Pero ¿qué pasó? Nehemías se fue, quedaron otros a cargo, se empezaron a desviar, comenzaron a cerrar sus escrituras, ya no las leían y empezaron a apartarse del Señor. Y aparece Nehemías y le dice, oye, vuelvan a abrir la palabra. Y dice, por eso que dice el 3, dice, cuando oyeron pues la ley, se separaron. O sea, cuando abrieron la palabra, ay, ¿verdad que decía que no podíamos hacer esto? Entonces nos volvemos insensibles a la voz del Señor cuando no lo hacemos. ¿Y qué es lo que se había leído? El verso 1 dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no deberían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Y qué es lo que representan los moabitas, los amonitas y todos estos pueblos extranjeros? Porque lo explicamos la otra vez, no se trata, en este tiempo no se trata de que tenemos que apartarnos de los extranjeros. Yo lo he mencionado muchas veces, tenemos hermanos, gracias al Señor, hermanos extranjeros en nuestra congregación. Pero ¿qué representan nosotros estos extranjeros, los moabitas, los amonitas? Representan, hermanos, a la carne. La carne representa los extranjeros. La carne y las acciones de la carne afloran en nuestra vida cuando no hay una relación con Dios. Por eso volvemos a tropezar con la misma piedra. Porque la carne es la que aflora y nuestra relación con el Señor se comienza a desviar. Entonces, muy importante restaurar nuestra relación con el Señor. Otra de las cosas que pasa cuando perdemos nuestra relación con Dios es que nos volvemos irracionales, hermano. ¿Qué quiere decir irracional? Que nos volvemos necios, que no pensamos lo que hacemos. Mire, sigamos leyendo Nehemías. Vamos a leer desde el 4 al 7. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Hermano, ¿qué había pasado? Al perder su comunión con el Señor, se habían vuelto insensibles porque ya no les interesaba la palabra y se habían vuelto irracionales. Mira, hermanos, los líderes habían abierto la puerta a Tobías. ¿Se recuerdan de Tobías? Sí, Tobías, el enemigo, o uno de los enemigos que tuvo Nehemías para la reconstrucción de los muros. Si no recuerdan, miren, vaya a Nehemías 2. Nehemías 2, verso 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y si siguiera leyendo, todo lo que Tobías hizo para detener, para oponerse a la obra del Señor, eran enemigos directos. Y ahora los habían recibido en la casa del Señor. Y más encima, hermano, más encima le habían dado el puesto, el lugar más importante para que ellos puedan vivir. Si mires el 7 dice, por consideración a Tobías, haciendo por él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Los atrios, ¿qué significaban los atrios? Uno escucha la alabanza, ¿se acuerdan de la alabanza esa? Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. El lugar, el atrio era la puerta de entrada a la presencia del Señor. Por eso es que habían perdido su comunión con el Señor, porque el lugar donde podían entrar estaba tapado, estaba ocupado por el enemigo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que en nosotros pasa lo mismo cuando perdemos la relación con el Señor.
Y nos cuesta recuperarla porque nos volvemos irracionales, no pensamos lo que hacemos y le abrimos la puerta al enemigo y más encima lo ubicamos en el lugar más importante, en el lugar que nos lleva a la comunión con el Señor. Tenemos que restaurar nuestra relación con el Señor para no volver a caer, a tropezar con la misma piedra. Es importante que nuestra relación con el Señor se recupere y el lugar de entrada al Señor sea desocupado para que podamos entrar libremente a su presencia. Pero para eso tenemos que desalojar la carne. Mire, esta fue la reacción de Nehemías, que leímos. Nehemías pidió permiso al rey para ir y ahí al ir se enteró de todo. Y esto fue la reacción de Nehemías. Mire, versos 8 y 9. Y me dolió en gran manera, dijo Nehemías, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso, hermano. Desalojó todo, lo que le decía yo. El enemigo, cuando nosotros perdemos nuestra relación con el Señor, nos volvemos insensibles e irracionales y le permitimos entrar al enemigo y el enemigo se ubica en la parte más importante. Por eso tenemos que sacarla. Nehemías fue violento con esto y sacó todas las cosas de Tobías de ahí para liberar el espacio que daba a la entrada. No podemos negociar con la carne, no podemos transar con la carne. Tenemos que desalojarla de nuestras vidas. Si queremos una relación con el Señor, tenemos que hacer esto, hermanos. Mire, el libro de 2 de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que ser violentos, hermanos, con la carne. Con él no podemos negociar. Mira, Jesús vivió algo muy parecido con esta situación. Jesús fue violento con la carne. Mire, Juan capítulo 2, un verso muy conocido, el verso 16 y 17, dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Todo lo que instaba en el templo del Señor, la presencia del Señor estaba siendo ocupada por la carne, por el mundo que se había establecido, se había localizado. Por eso Jesús fue violento y Nehemías fue violento con eso, y nosotros tenemos que ser violentos con eso, no con la gente, con la carne, hermano. Desalojarla completamente, inmediatamente. Mire, Santiago, voy a leer harto la Biblia hoy día. Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 4, el verso 5, Santiago 4, el verso 5, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha Él hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela. El Señor, cuando usted entregó su vida a Cristo, vino el Espíritu y le puso una marca propiedad de Cristo. Y cuando nosotros nos contaminamos, cuando nosotros nos ensuciamos, el Espíritu nos anhela y nos desea y quiere echar todo fuera. Pero es usted, soy yo los que tenemos que hacerlo. Desalojar todo lo que es carne para poder recuperar nuestra relación, nuestra comunión con el Señor y así no tropezar con la misma piedra muchas veces. Amén. Entonces, verso 10, volvamos a Nehemías. Verso 10 dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Miren, hermano, miren lo que pasó. El enemigo tomó tal posición que los sacerdotes, los cantores, los levitas se habían ido, se habían apartado. Y eso es lo que pasa cuando el enemigo toma tanta posición en nuestra vida, cuando la carne toma
tal posición, a tan importancia en nuestra vida, nuestra relación con el Señor se pierde y se va, y no nos damos cuenta, hermano. No nos damos cuenta cómo ya no tenemos interés por la palabra, ya no tenemos interés por orar, no tenemos interés por los hermanos, no tenemos empatía, no tenemos amor por el prójimo. Por eso es muy importante el poder recuperar nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando perdemos nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor, nos volvemos insensibles, nos volvemos irracionales y además nos volvemos infieles. Mire, terminemos el 11 al 13. Mire, dice de Nehemías, desde el 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Tenemos que ser fieles al Señor. ¿Por qué? Porque perdemos nuestra fidelidad al Señor. Como que ya no nos importa volver a caer por la misma piedra, con el mismo pecado. Como que ya se nos hace parte de nosotros. Como que se nos hace común. Pero nosotros tenemos que ser violentos y desalojar todo lo que es carne. Miren, escuchaba una historia se las voy a compartir, de una hermana que decidió hacer culto en su casa y tenía una vecina que era de otra religión y la invitó, le dijo, te invito, voy a hacer un culto en mi casa para que puedas participar. Le dijo, no creo que pueda porque tengo muchas cosas que hacer. Y la cosa es que hizo el culto al Señor y al otro día se la encontró la vecina. Le dijo, vecina, ¿y cómo le fue con el culto? Bien, gracias al Señor. Tuvimos la casa llena, 35 personas. Ah, mire, qué bien, qué bueno, me alegro, la felicito. La invito para la próxima semana, lo vamos a volver a hacer. Ah, ya sí, no creo que pueda, pero voy a ver si puedo. Pasó la semana, se hizo el culto y se la encontró nuevamente. Le dijo, vecina, ¿y cómo le fue con el culto? Nos dijo, fue excelente, dijo, se llenó la casa, 45 personas tuvimos la casa llena, la casa. Y pasó la semana, le dijo, para la próxima semana vamos a estar nuevamente. Ah, ok, no creo que pueda, sí, tengo muchas cosas que hacer, le dijo. Se la encontró a la tercera semana y le dijo, ¿y cómo le fue? Bien, tuvimos la casa llena, 65 personas. Y dijo, vecino, no entiendo cómo eso. Si usted a la primera semana con 35 personas su casa se le llenó, ¿cómo ahora con 65 todavía se le llena la casa? Si ya con 35 estaba llena. Y le dijo, la invito a la casa para que vea. Y lo que había hecho, había sacado todos los muebles del patio. Y tenía la casa totalmente despejada para el servicio al Señor. ¿Cuál es el ejemplo de esto? ¿Cuál es la moraleja de esto? Es que al usted desalojar la carne, al desalojar los pecados que la hacen tropezar nuevamente y la hacen tropezar, usted los desaloja inmediatamente, salgan de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? A usted le empieza a quedar espacio. Y esos espacios usted los empieza a llenar con la presencia del Señor, con su relación con el Señor. Lo que hizo ella es sacó los muebles y le quedó espacio. ¿Y qué hizo con ese espacio? Lo comenzó a llenar con gente para el servicio del Señor. Eso es lo que el Señor busca que hagamos. Gálatas, expulsar la carne, expulsar todo lo que tenga que ver con las manifestaciones de la carne. Y en ese espacio llenarlo con la presencia del Señor. Mire, Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Que el Señor nos ayude, amén, a recuperar nuestra comunión con el Señor. Para evitar entonces tropezar con la misma piedra, tenemos que recuperar nuestra comunión con el Señor y también recuperar nuestra confianza con el Señor. Mire, versos del 14 al 17, Nehemías. Desde el 14 voy a leer. Dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio.
En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el reposo a los hijos de Judá en Jerusalén, y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta en vosotros, habéis profanado así el día de reposo. Muy cortito para no extendernos con esto, para poder llevarlo al aprendizaje nuestro. Lo que había pasado es que el día de reposo, no olvidemos que el día de reposo es el día sábado para los hijos de Israel. Para nosotros el día del Señor es el día domingo, pero nosotros entendemos que los días del Señor son todos. Para los hijos de Israel es el día sábado, por eso nosotros no guardamos el sábado. Pero lo que estaba pasando era esto: ellos habían desechado el día de reposo, estaban trabajando el día de reposo, y además estaban permitiendo que de otros lugares venían también a vender sus productos en el día de reposo al pueblo de Jerusalén. Entonces era una cuestión, una cosa que se había desviado completamente. ¿Y qué es lo que había pasado? Dios le había dicho: trabajarás 6 días y el séptimo vas a descansar, porque este es mi día. Es decir, no importa que a lo mejor uno piense, no, que el sábado se vende más. No, pues, descansa, confía en mí. Yo te voy a proveer, yo soy el que te proveo, no tus trabajos, tus bienes, tus mercancías, tus negocios. Ellos habían perdido su confianza en el Señor, se habían olvidado que sea el día del Señor, y por ganar más comenzaron a trabajar también el día de reposo. Mire el libro de Hebreos, el capítulo 13. El libro de Hebreos, capítulo 13, los versos 5 al 6. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Para volver a tropezar con la misma piedra, hermano, tenemos que recuperar nuestra confianza con el Señor. Descansar en el Señor. No ser ávaros y entender que el Señor es el que nos provee. No es que nosotros, por nuestros méritos, por nuestros medios, por nuestras capacidades, es que nosotros tenemos. Es que yo llego a mi casa y le entrego lo que necesita mi familia por mi trabajo. No, es porque el Señor nos provee. Y si el Señor está diciendo: este día es para mí, tenemos que entregárselo al Señor. Y aunque ese día sea el que más beneficios podamos tener, es del Señor. Es del Señor. ¿Por qué? Porque además desagradamos al Señor si no lo hacemos. Mire, Hebreos 11:6, un texto muy conocido, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tenemos fe, le desagradamos a Dios. Por eso es importante, muy importante, entender que tenemos que también recuperar nuestra confianza en el Señor si no queremos volver a tropezar con la misma piedra. Seguimos con Nehemías, los versos 19 al 20. Dice: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Nehemías dijo: ok, se me cierran todas las puertas. Nadie trabaja, nadie hace nada en este día porque este es el día del Señor. El 20 dice: y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes a los que vendían toda especie de mercancía. Se habían quedado fuera 1 y 2 veces y esperaban y dicen: no, así este caballero cerró, pero va a volver a abrir. Si la tontera, es tan exagerado, como a veces muchos de nosotros pensamos. Pero el verso 21 dice: y les amonesté
Nehemías salió y le molesté y le dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Duro, hermano, firme. Así tenemos que hacer nosotros también con la carne. Duro, firme. No vuelvan. No es propiedad suya. Esta es propiedad del Espíritu Santo. Morada de Él. Y Él nos anhela celosamente para el Señor, para su gloria. Entonces es importante, hermano, importante confiar en el Señor, recuperar nuestra confianza en el Señor. Finalmente, para no tropezar con la misma piedra, tenemos que restaurar nuestro compromiso con el Señor. Miren, los versos del 23 al 25 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y este compromiso, hermano, tiene mucho que ver con su vida, y con la vida que usted lleva en su hogar, y con la vida que usted lleva en lo familiar. Es muy importante restaurar su compromiso con el Señor, el que usted mismo determinó. Usted mismo determinó el día que entregó su vida al Señor, servirle. Y no solamente servirle, sino ser ejemplo y imitador de Cristo. Y llevar a su familia por lo mismo. Pero es muy importante que este compromiso sea restaurado, hermano. Porque si usted se da cuenta, el verso 24 dice: y la mitad de los hijos hablaban la lengua Asdod, porque no sabían hablar judaico. ¿Qué había pasado? Se habían contaminado tanto con el mundo, tanto con otras tierras, con otros dioses, que ya ni siquiera sabían hablar la lengua judía. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Nuestro compromiso con el Señor, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras familias, hermanos. No podemos pedirle a nuestros hijos que canten una alabanza al Señor si nosotros lo que tenemos es alabanzas, canciones al mundo. No podemos pedirle que oren al Señor si ustedes no oran, si no oran con ellos. No podemos pedir que bendigan la mesa si nosotros no lo hacemos. Nosotros tenemos que enseñarle este lenguaje. El lenguaje de la palabra, el lenguaje de la relación con el Señor, tenemos que enseñársela, tenemos que enseñarle esos valores, pero si nosotros le enseñamos otras cosas, aunque suene exagerado, hermano, porque a veces uno dice: no, pero si tampoco es para tanto, es igual. No, hermano, si lo es. Si lo es, ¿por qué? Porque van a conocer esta lengua, la del mundo, para que me lo entienda. Van a conocer este mundo, pero se van a olvidar de las cosas del Señor. Por eso que el texto dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye. ¿Qué es instruir? Dedica tiempo. Dedícale tiempo. Porque lo que tú le vas a enseñar, eso es lo que va a aprender. Lo que tú haces, eso es lo que vas a aprender. Lo que tú hablas será su idioma. Es importante eso. Recuperar su compromiso con el Señor. Cada uno de nosotros hicimos un compromiso con el Señor y tenemos que cumplirlo. Los que han presentado sus hijos hicieron un compromiso con el Señor. Tenemos que restaurar ese compromiso, decir: Señor, yo me comprometí a servirte, me comprometí a tener una relación contigo, me comprometí a que mis hijos te servirían, pero yo soy el que tengo que instruir. Usted es el que tiene que instruir. Usted es el que tiene que entregar ese idioma, ese lenguaje cristiano. Usted es el que elige qué quieres que vea, qué quieres que escuche, porque eso va a aprender. Porque no podemos exigirle después, cuando sean más grandes,
que hagan esto si nosotros no les enseñamos eso? Por eso es que es ahora donde tenemos que restaurar nuestro compromiso, el que hicimos con el Señor. Finalmente, de los versos del 26 al 31 dice: no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aunque a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasid, era yerno de Sanbalat. Mire, Sanbalat, el otro enemigo de Israel. Por tanto, lo ahuyenté de mí. 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en sus servicios, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, y acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Es una estructuración completa, una limpieza completa, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que usted tiene que hacer en su casa, una limpieza completa y recuperar, restaurar ese compromiso con el Señor. Porque nosotros fuimos escogidos para algo especial. El libro de 1 Pedro, con esto termino, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor nos ayude, hermano. Podría el Señor haber terminado con el capítulo 12 y hubieran vivido todos felices para siempre y hubiese sido una historia contada por hombre. Pero como esto no es por hombre, esta revelación del Espíritu, Dios saca a la luz este capítulo 13 para enseñarnos a nosotros, para no volver a tropezar con la misma piedra, para restaurar nuestra relación, nuestra comunión con el Señor, para restaurar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y para restaurar nuestro compromiso con el Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Agradecemos, Señor, este tiempo en que hemos estudiado este capítulo hermoso, Señor. Mi Dios, así somos nosotros, Señor, tus hijos. Cuando perdemos nuestra relación contigo, cuando se pierde la confianza hacia ti, cuando perdemos, Señor, nuestro compromiso, se nos olvida el compromiso con el Señor. La carne comienza a tomar un lugar tan importante en nuestras vidas. Comenzamos a volvernos insensibles, irracionales, Señor. Mi Dios, pero tú el día de hoy nos llamas a ser fuertes, a ser violentos con la carne, despojarnos de ella. No solamente en nuestra vida, sino en nuestras familias, sacar todo lo que ensucia, lo que contamina y restaurar nuestra comunión contigo, Señor. Nuestra confianza y nuestro compromiso hacia ti, Señor mío, para no volver a tropezar y volver a tropezar y volver a tropezar con la misma piedra, con el mismo pecado, con la misma falta con la que siempre estamos luchando. Muchas gracias te damos, Señor. A ti sea gloria y honra y alabanza por siempre y por los siglos de los siglos. Y a nosotros solamente tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, absolutamente divina, Señor, para entregarnos los consejos sabios para vivir y para ser conducidos según tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos terminado este capítulo, los 13 capítulos de Nehemías. La próxima semana vamos a hacer un repaso, porque hay algo importante que quiero tocar con respecto a Nehemías. Tiene mucho que ver en un prototipo muy, muy cercano a lo que es Jesucristo. Y lo vamos a estudiar la próxima semana para hacer un repaso a estos 3 hermosos capítulos. Pero usted también siga estudiando, siga escuchando estos capítulos que hemos estudiado.
Pero no se olvide de ninguno de estos consejos, porque son todos importantes para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida semana, y que el Señor bendiga a sus familias y que le inste el Señor a tomar decisiones violentas contra la carne y liberar espacio para su comunión con el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Bendiciones.